sería el conversatorio, donde ya cada una y cada uno de los estudiantes pues nos van a compartir sus experiencias respecto a los programas de egresados en sus facultades. eh, ¿Qué están haciendo diferente a lo que se ha dicho? Digo, porque no tendría mucho sentido repetir lo que ya nos han expuesto nuestros profesores. ¿Qué están haciendo diferente? ¿Cómo han resuelto problemáticas? ¿Cómo han atraído a los egresados? Son preguntas importantes. ¿Cómo han obtenido información distinta de otros actores? Como se mencionaba hace un momento, y la doctora Telma, o sea, no solamente de los egresados, sino también de los empleadores o de los sistemas de gobierno que nos pueden informar sobre el empleo, sobre el acceso al posgrado, ¿no? O inclusive de algunos otros, como las agencias certificadoras de los médicos, ¿no? Entonces, pues nos gustaría escuchar experiencias al respecto y bueno, para eso yo les voy a ir dando la palabra conforme los veo en pantalla y voy a empezar con el primero que veo a mi lado en mi organización del Zoom, que es el doctor Alfredo de Jesús Manzano. A ver, Alfredo, coméntanos tu experiencia, ¿qué ves, qué retos, qué has hecho diferente, qué se puede hacer? Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por las pláticas que hemos tenido, han sido muy interesantes. Pues muchos retos aquí en la universidad en la que participo. Tenemos la situación de que nuestros recién egresados, pues en realidad cuando recién egresan hacemos como un punto de corte donde vemos qué es lo que están haciendo, cómo se siente con el programa académico. Realmente cuando son pasantes o recién egresados pues tenemos bastante control, pero después se van al programa de residencias y muchos retos, porque por ejemplo está la situación de la pregunta incómoda, ¿qué estás haciendo? Saber si entraron a la residencia o no entraron a la residencia. Los que entraron a la residencia a buenos lugares inmediatamente lo ponen en las encuestas, pero los que no entraron a la residencia desaparecen como espectros, ¿no? Y tienen como esta situación como que asumen que los vamos a juzgar si lo lograron o si no lo lograron, cosa que no hemos podido transmitir que no, o sea, que realmente es más bien como para la mejora continua. Una vez de esto, también tenemos otro punto que he visto de área de oportunidad, y es que, ok, entran a la residencia y decimos, ah, pues ya le hicieron, ya van a empezar su carrera o la maestría, el doctorado, pero cada vez estamos viendo más deserción de las residencias, y eso nos impresiona porque tanto trabajo y después ya estar dentro del programa y pasar un año, 2 años y salirse por la toxicidad laboral, por la situación que engloba los hospitales. Pero de nuevo, como lo consideran un fracaso, pues es algo que no suelen decirnos. Entonces termina siendo como una miopía del éxito, o así le digo yo en los foros, porque finalmente terminas viendo solamente las historias exitosas, y las historias que se autoconsideran o se autoperciben no exitosas, pues terminan sin ser contadas y por lo tanto sin ser atendidas, que es justamente donde necesitaríamos mejorar, ¿no? O sea, perdón. Entonces, esos son retos que hemos visto, y nos ha costado trabajo. ¿Qué hemos hecho diferente? Pues no sé si es diferente, porque a veces siento que es descubrir como el agua tibia. Entonces, en realidad es algo que ya se hace, pero hoy en día tenemos focus group, algo positivo que nos comentaba el doctor Ismael. Tenemos desayunos petit comité con egresados. Les prometemos o rifamos cosas para que contesten las encuestas. Entonces, les damos acceso a plataformas como Ambos, como Osmosis, como UpToDate. Pues los intentamos premiar por estar participando. Hemos contratado muchos egresados, eso creo que ha sido muy positivo porque finalmente termina siendo la retroalimentación ya de los que terminaron medicina interna, cardiología, y entonces los contratamos en la universidad y nos dan una perspectiva. Y por último, y quizá lo que más nos ha funcionado, que quizá es lo menos novedoso de todo, es que pusimos a uno de nuestros médicos pasantes de servicio social a que una de sus tareas sea rastrear a los egresados mediante cédulas profesionales, mediante LinkedIn, que la verdad ha sido una maravilla porque ahí suelen poner cómo van profesionalmente, y a través de eso estamos recabando pues qué están haciendo los egresados que son visibles, ¿no? A través de redes sociales, a veces ya que son endocrinólogos y hacen su página de redes sociales, y entonces los logramos detectar a través de ello.
No creo que sea suficientemente novedoso, no creo que estemos descubriendo algo nuevo, pero pues ha sido lo que más nos ha funcionado. Muchas gracias, Alfredo. Y le doy la palabra a la doctora Jessica Paulina. Bueno, Alfredo de México, ¿no? Por favor, digan su país siempre para que Sí. vayamos Querétaro, memorizando México. y ubicándolo. Hola, Adelante, Jessica. hola, muchas gracias. Bueno, Jessica de la Universidad Andrés Bello de Chile. Em, yo tenía un comentario, una reflexión que compartir con ustedes, antes de decir quizás algo diferente que estamos haciendo. Cuando hablamos de la necesidad de conectar con los egresados o cuando no se logran mantener las competencias, claro, estamos mirando al egresado cuando ya salió, cuando ya no tenemos mayor interacción con ellos. Quizás lo que podríamos también hacer una reflexión es ver cómo están esos vínculos a nivel de pregrado. ¿Ah? Porque quizás nos estamos preocupando mucho de, bueno, cuando ya salieron, cómo los volvemos a traer. Y si no hemos fortalecido esos vínculos académicos, esa identidad, ¿no es cierto?, esa relación, esa afiliación con nuestra casa de estudio, va a ser cada vez más difícil vencer la apatía que precisamente mencionaba Alfredo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que quizás pongo la mirada hacia allá. ¿Ah? ¿Cómo están los vínculos en pregrado? ¿Cómo podemos fomentar la autorregulación? ¿Cómo podemos fomentar estas herramientas para el bienestar de nuestros estudiantes para que después no decaigan al momento de empezar las especialidades? ¿No? Yo creo que hay que preocuparse antes para poder después mirar y poder reforzar las conductas que queremos seguir cuando ya hayan terminado su formación. Y quizás de lo diferente que podemos estar haciendo nosotros en la Universidad Andrés Bello es invitar a los egresados a formar parte de material educativo para los docentes. A modo muy concreto, este año, claro, no, el año pasado, perdón, comenzamos a hacer esta invitación para que los egresados formaran parte de los expertos, por así decirlo, ¿no es cierto?, para generar un material audiovisual, un video, que permitiera y apoyara la formación en retroalimentación a los tutores clínicos. Desde su experiencia, desde su vivencia como estudiante o como lo que les está tocando vivir recién en los diferentes instituciones de salud. Y fue una convocatoria que nos llenó de sorpresa, porque en realidad no sabíamos cómo lo iban a tomar, no sabíamos si iban a venir, y llegaron encantados, ¿ah? Con la posibilidad de decir lo que ellos habían vivido, lo que a ellos les había impactado y de cómo lo estaban viviendo ahora en sus lugares de trabajo. Y también tener la posibilidad de apoyar y de tener una voz para los docentes que estaban formando futuras generaciones. Entonces nos dimos cuenta que en realidad hay un sentimiento ahí que venció a la apatía, que es decir, ok, yo puedo tener algo que decir para los que vienen después de mí. Entonces quizás eso es algo novedoso que me tenía ganas de compartir con ustedes. Gracias, Jessica. Algo que dijo Jessica que es muy importante, es algo que muchas universidades han implementado como un esquema complementario al programa específico de seguimiento de egresados, son los programas de identidad institucional que ella comentaba, ¿no? Se logra un poco, como decía Alfredo, a través de ir manteniendo al egresado vinculado con su institución, ya sea a través de cursos de actualización, ya sea a través de eventos, ya sea a través de premios, ya sea a través de membresías, de beneficios, ¿no? De estar enterado de las noticias, etcétera, ¿no? Creo que esa es una extraordinaria estrategia que muchas universidades hacen, en particular, no solamente para el seguimiento de egresados, sino también para captarlos para posgrados, ¿no? Entonces, no perder de vista esa estrategia es importante. Ah, veo en la siguiente cuadrito a María Antonieta Turing. María Antonieta, ¿nos quieres compartir algo? Bueno, si no está María Antonieta, Ana María Moraga, Francisco Poblete,
Alicia Hola, Infante. hola, ¿Sí? Ana María por Adelante, acá. Ana María. Estoy sin cámara porque recién me estoy uniendo, así que lamentablemente no podría hacer mucho comentario, pero quise decir presente. Continúo participando de ahora hasta que termine la actividad, eso sí. Gracias. Carlos Jaramillo. Hola, hola, ¿qué tal? Francisco Bolete por acá. Francisco Poblete, adelante, Sí, Francisco. estaba un poco lejos de la Perdón. cámara, pero estaba escuchando con mucha atención. Nosotros en la escuela estaba pensando que no tenemos una especie de programa de conexión con los egresados, con los exalumnos. Creo que también es importante tal vez armar una especie de programa más que instancias aisladas de conexión. Y justamente estamos en este momento potenciando ese proyecto desde el comité curricular. Y cuando escuchaba el concepto de la apatía, que está bien interesante, también pensaba en apatía a qué. A qué es lo que tienen apatía los estudiantes. Porque lo más probable es que si me mandan una encuesta, cualquier tipo de encuesta que sea, yo no la voy a contestar pensando incluso en mi universidad, que fome contestar una encuesta porque no tengo idea en qué quedaron esos datos cuando ya la contesté, a lo mejor estoy perdiendo tiempo, ¿sí? Pero lo que sí estaba pensando en que en nuestra escuela hay muchos alumnos que tienen mucha vocación social y por eso me parecía súper interesante las exposiciones iniciales que hacían nuestros colegas, porque yo creo que particularmente en la escuela donde yo trabajo, creo que la conexión tiene que ir por ahí, desde lo que efectivamente ellos también quieren expresar, quieren demostrar y donde quieren conectar también con su escuela. Y me imagino que cuando ya los tengamos ahí en esa actividad, si les pasamos una encuesta, a lo mejor va a ser un poco más fácil que la contesten, ¿no? Em, dentro de eso tenemos un proyecto que tiene que ver con visitas clínicas sociales que por ahí entendí que también lo hacían. Doctor Caraballo creo que lo explicaba. Em, Tiene que ver con que los mismos exalumnos sean los guías de estos alumnos de últimos años y se pueda asistir a sociedad vulnerable, ¿sí? Adultos mayores, niños en riesgo social, etcétera. Así que creo que las actividades con sentido social pueden ser una buena vía de conexión con los exalumnos. Esa es mi reflexión, doctor Esperón. Gracias, Francisco. Carla Quiñones, país. Sí, gracias, doctor. Buenos días a todos. Yo soy de México, específicamente de Durango, de la Universidad Juárez. Y bueno, mi comentario va en relación a los retos que tenemos en la universidad para desarrollar el programa de seguimiento de egresados, que básicamente son los mismos que hemos comentado, ¿verdad? La falta de respuesta de los estudiantes una vez que salen, pues que traen a lo mejor mucha carga de, no sé, de trabajo quizá en las residencias o quizá en los trabajos que cada quien determina en su ámbito y se van desapareciendo, se van aislando de la comunidad universitaria y pues es muy complicado. Y en el caso de la universidad, con nosotros tenemos un programa que lo vamos manejando desde décimo semestre. Nosotros aplicamos una encuesta que le llamamos encuesta de preegreso. Tomando en cuenta que uno de los objetivos del seguimiento de egresados es pues, verificar el cumplimiento de las competencias al egreso y otro sería también retroalimentar el plan de estudios, todo lo que hemos dicho. En ese sentido, aplicamos una encuesta preegreso obligatoria a todos los alumnos de décimo, que es básicamente como una encuesta de satisfacción con los procesos académico-administrativos que obtuvieron durante los últimos 5 años y que los traen muy frescos. Entonces, esa primera encuesta que hacemos aborda pues muchos insumos para el conocimiento de nuestro plan de estudios, ¿verdad? De que cómo podemos mejorar, etcétera. Posteriormente, durante el internado, tomamos una muestra también y hacemos otra encuesta
Esta encuesta es muy larga, de hecho sí tomamos un tiempo específico para aplicarla, seleccionamos bien el lugar, el espacio, los tiempos y todo. Y esta encuesta sí va en relación a toda la malla curricular, es una encuesta de satisfacción con las unidades académicas que ellos cursaron y que traen frescos en cuanto a la pertinencia para lo que están haciendo en ese momento, y con preguntas muy concretas sobre qué les gustaría ampliar, qué les gustaría reducir, qué les gustaría cambiar, qué les gustaría quitar. Es una encuesta muy larga, pero también nos ha ayudado mucho. Y pues bueno, lo que es ya el seguimiento de egresados lo manejamos al año de la titulación. Al año de la titulación se les busca otra vez, se les trata de encuestar con una respuesta que no hemos tenido muy favorable. En ese sentido no tenemos mucha captación. Y bueno, yo quería comentarles también y preguntarles en esta intervención sobre algo que nosotros utilizamos como un instrumento de evaluación de los resultados de aprendizaje esperados. Tomamos en cuenta nosotros un instrumento estandarizado en México que es el examen general de egreso, EGEL, que lo aplicamos de forma obligatoria a todos los estudiantes cuando están ellos a punto de titularse. Están en el servicio social, en el segundo semestre del servicio social. Se les aplica este examen estandarizado. Este examen evalúa pues lo que serían las competencias médicas para el abordaje clínico, para la toma de decisiones médicas, promoción de la salud, me parece, y bueno, algo así también como algunos datos de comprensión lectora, de redacción, cosas así de competencias más básicas. Y se les aplica. Y bueno, pues habitualmente el EGEL, que lo aplica el Ceneval, nos mandaba los resultados a nosotros y ya podíamos ver nosotros la evaluación de nuestros egresados porque ya estaban ellos en el servicio social, casi terminándolo, y veíamos en qué estábamos más débiles en el área de promoción de la salud, generalmente ahí es donde salíamos más débiles, y ya buscábamos de alguna manera hacer algo al respecto. Y este examen, yo quisiera preguntarles a ustedes qué experiencia tienen con la aplicación de estos exámenes, si consideran que tienen alguna importancia, alguna validez para esto, o es más, o sería más pertinente generar un examen, como comentaba ahorita uno de los ponentes, un examen propio, ¿verdad? Propio en base a nuestro plan de estudios con nuestras propias competencias planteadas, porque este que les comento es a nivel nacional, es un examen estandarizado a nivel nacional. Y bueno, ya esa sería una pregunta, si por si alguien me pudiera orientar sobre la experiencia que tienen en el uso de estos exámenes estandarizados. Y ya por último, también nada más preguntar o retomar una pregunta que hacía el doctor Ramón sobre cuánto tiempo consideran que es necesario extender el seguimiento de egresados, porque nosotros nada más lo hacemos al año de que salen, es la única encuesta que hacemos, un año después de la titulación, pero ya después ya no hacemos. Sí se hacen desayunos de seguimiento perdón, de egresados y todo, pero ya no se les hace ni encuestas, ni hemos hecho ningún tipo de evaluación ya en ese momento. Entonces, ¿qué tanto tiempo más allá sería lo más conveniente darle seguimiento a los egresados? Gracias. Muchas gracias, Carla. Tiene la mano levantada Amalia, país. Amalia. Gracias. Bien, Amalia Vega de la Universidad César Vallejo de Perú. Quería comentar que dentro de nuestra universidad nosotros tenemos una dirección de seguimiento del egresado. Esta dirección se preocupa de ver el seguimiento del egresado de toda la universidad, pero en cada escuela hay un docente que es responsable y que colabora con esta dirección, que por supuesto funciona de manera independiente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, en la dirección de seguimiento siempre se tiene una base de datos de todos los egresados, porque siempre se hacen actividades, conferencias, en el día de la profesión se les puede invitar a una reunión, diversas actividades que un poco para confraternizar y mantener el vínculo entre ellos y con la universidad. Pero un aspecto muy importante que tenemos nosotros declarado en nuestro currículo es la evaluación de los objetivos educacionales. Nosotros lo tenemos esto pautado para 4 años después que el estudiante ha egresado de la universidad, entendiendo que los objetivos educacionales no se obtienen apenas egresa, ¿no? O sea, el estudiante egresa y debemos cumplir con las competencias que hemos declarado como perfil de egreso. Pero los objetivos educacionales lo vamos a obtener después de un tiempo que este estudiante está ejerciendo su profesión. Y nosotros hacemos, luego de 4 años, a estos egresados
A todos los que podemos contactar les hacemos una encuesta para saber dónde están laborando, si están haciendo la residencia. Algunos están laborando como médicos generales, algunos de repente salieron del país, etc. Saber cómo están. Y de estos que nos contestan las encuestas, hacemos una entrevista al empleador. Dado que no es posible aplicar una evaluación para ver si efectivamente el egresado, digamos, cumple con todos los objetivos educacionales que se han planteado en el currículo, no es posible traerlos para tomarlos un examen o ir para ver cómo están ejerciendo su profesión, hacemos una encuesta al empleador, o sea, al jefe inmediato, para que dé su apreciación de cómo está desempeñándose este médico egresado de nuestra universidad en el establecimiento que trabaja. Entonces, de esa manera podemos tener una idea cómo vamos y en qué aspectos debemos mejorar en la formación de nuestros profesionales médicos. Sí quería comentar también que la misma dificultad que he escuchado a varios acerca de que es muy difícil traerlos, muy difícil a veces que contesten las encuestas, también lo es para nosotros, ¿no? Entonces, no siempre logramos pues un gran número de egresados que puedan colaborar llenando estas encuestas que se les mandan usualmente de manera virtual. Entonces, quería comentar sobre la experiencia que tenemos nosotros en nuestra universidad. Muchas gracias, Amalia. Pareciera que un poco la respuesta a esta dificultad son estos programas de identidad. Váyanlo considerando, vayan revisando qué se está haciendo al respecto. Podrían encontrar ahí una luz. Y le damos la palabra a Alban Silvia. Doctor, adelante. Sí, disculpa que es Herder, me copié la página de mi hija y no puedo cambiarlo. No hay Es que lo cambié. problema. ¿Su país, su nombre? Perú, soy de Cajamarca, Universidad de Cajamarca, como a 1000 kilómetros de la capital de Perú. Primero que todo quería, no sé si todos lo saben, pero la ley universitaria de Perú dice que la universidad se constituye por docentes, estudiantes y egresados. Lo otro es que, por ejemplo, en la facultad nuestra nos demoramos 2 años para organizar los egresados. Ellos tienen un puesto en el consejo de facultad para votar, tienen voto y voz. Y de hecho está organizada la asociación. La organizamos con mucha dificultad, está inscrita en registros públicos, pero no participan en las asambleas, ¿no? Es una cosa que tenemos que estar rogando para que vengan, porque nos pueden ayudar mucho a organizar la facultad con su opinión. Efectivamente tenemos un listado, como todos dicen, de las promociones, son 36 promociones. Somos una facultad todavía pequeña y verdad, a nosotros nos vale mucho el delegado, ¿no? Creo que todos tenemos delegados, los que más siempre andan trabajando con sus colegas y ellos son los que generalmente nos permiten conectarnos con la promoción. En realidad no participan con la facultad, pero sí al delegado lo molestamos de vez en cuando para que nos haga informes. Nosotros hemos hecho en estos meses una evaluación de egresados, 20% nos contestan a través de estos delegados. En realidad es muy pobre. Lo otro que quería comentar es el tema de quién dirige esto. Cuando yo estaba de decano 4 años, yo lo dirigía y cuando es el decano, como son reuniones una vez al mes o cada dos por mes virtuales, pues es muy fácil que, o sea, es el decano, tienen que hacerle caso. Pero porque saben que tenemos posibilidad de darle la mano más adelante en su profesión. Y una bondad que tenemos en Perú es el SERUMS, el Servicio Rural Urbano Marginal, que de alguna manera a través del colegio médico nos permite conectarnos con ellos y darles ciertas orientaciones. De hecho, nuestros mejores aliados de grupos de interés que nos dan información de seguimiento egresado, que todos son satisfacción nada más, no evaluamos competencias, uno es el Colegio Profesional Perú, el segundo es el que nos informa es oficinas de calidad de los hospitales. Por lo menos como nuestros egresados se quedan en nuestra provincia generalmente, no se van a todo el Perú. Es muy fácil ubicar los lugares más cercanos a la capital de este departamento y nos informan las oficinas de calidad que son muy buenas porque ahí es donde generalmente ejercen ya sea especialistas que han egresado de nuestra universidad o los médicos generales, ¿no? Que yo puedo compartir y bueno, tenemos el día de egresado, que es el 8 de octubre, es feriado por suerte en Perú, así que podemos siempre invitarlos cada año y vienen 10%, promociones así, 10%,
Incluso cumplen 25 años, que es una fecha importante, y vienen muy pocos, ¿no? Pero sin duda, ahí seguimos en la pelea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Esa también es otra estrategia cuando hacen las reuniones de 25 años, de 30 años, también son oportunidades. Sin embargo, ya son generaciones muy distantes, ¿no? Que pues ya no realimentan directamente a la calidad, sino que nos pueden hablar un poco de lo que están viendo en el contexto, cómo están viendo el desempeño de los recién egresados, etcétera. Pero bueno, seguimos adelante con la doctora Azucena. País, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Azucena Rodríguez de México, de la Universidad de Monterrey. Pues yo también quiero compartirles, dentro de la universidad tenemos un área específica que se encarga de los egresados de la universidad, hacen estos eventos sociales, rifas, reunión de generación a los 10 años, etcétera, ¿no? Sin embargo, la tasa de respuesta es baja y este gran reto de mantener esta medición longitudinal también es algo complicado. Eh, en cuanto a las estrategias que se han realizado por parte de la Escuela de Medicina, es tratar de mantener esta vinculación con los egresados a través, por ejemplo, tenemos eventos educativos, tenemos simposios, congresos, pues invitarlos a ellos como ponentes, que estén activos, que estén en contacto con la Escuela de Medicina. Y por ahí en la primera sesión, nuestro decano, el doctor Jorge García, compartía que contábamos con un programa de mentoría. Justamente los mentores son ex-UDEMs, desde la universidad de donde yo laboro. Entonces, tenemos este programa de mentoría donde los egresados siguen activos y nos ayudan en este coacheo, ¿no? con los estudiantes. Y también hacemos algunas actividades, por ejemplo, algunos webinars donde nos comparten sus historias de éxito, o tenemos foros específicos donde ellos pueden compartir sus experiencias o su trayecto, ¿no? Que son de interés también para los estudiantes. Y bueno, y de esta manera es como tratamos de mantener esta vinculación y comunicación con ellos. Sin embargo, pues no deja de ser un reto. Sí, es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Azucena, por tu participación. ¿Alguien más quiere levantar la mano o sigo eh, seleccionando aleatoriamente? Adelante, doctor Caraballo. Bien, a mí me gustaría recalcar o resaltar que ¿Su cuando país, por favor? vemos, ¿País? ¿me escucha? Sí, su país. República Dominicana. Gracias. Me gustaría resaltar que cuando hablamos del seguimiento de los egresados, creo que no nos estamos enfocando en el 100%. En estadística nos basta con una muestra significativa. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acceso a los resultados del examen nacional de residencia, o sea, examen único, solamente por esa vía que se puede entrar, y tenemos acceso a el número de residentes que entran con la especificación de qué universidad son, tenemos más o menos una noción de cómo van nuestros egresados. Como les decía, además tenemos un chat específicamente de egresados que están en nuestro país y egresados que han migrado fuera del país. Una de las grandes noticias que recibimos últimamente es uno de nuestros egresados con una plaza de residencia en neurocirugía en España. Nosotros fuimos invitados por el MIR en República Dominicana, que a fin de año hace un reconocimiento a los residentes. Y bueno, me sorprendí por la invitación porque no soy residente. Resulta que de todos los residentes, los número 1 eran de mi universidad todos, sin jactarme, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora mismo un núcleo que es como si fuera un club de egresados donde los mismos egresados preparan sus conferencias y prácticamente todos los que son miembros están presentes, que es lo que nosotros pudiéramos llamar un tipo de educación continua fuera de la universidad. Entonces, muchísimas cosas se pueden seguir haciendo, pero el problema con el egresado es
que el egresado no se siente obligado a ir a evaluarse a la universidad. Va a evaluarse el que quiere evaluarse o va a evaluarse el que se siente más identificado con la universidad. Gracias. Ok, vamos a continuar. Por favor, la primera persona que tengo la mano levantada es Carlos Savera, por favor. Sí, sí, buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Sí, estaba viendo muy atento, estaba escuchando todo, ¿no? Y efectivamente creo que el factor común del vínculo con el egresado creo que es el mismo problema para todos, ¿no? Y no quiero redundar en eso con la poca, digamos, convocatoria que podemos recibir en cuanto a todas las diferentes estrategias, ¿no? Creo yo de que enfocar, por ejemplo, dónde está el egresado. Yo creo, yo lo ubico en tres momentos, ¿no? Un primer momento, el egresado ni bien sale, está preocupado obviamente en desarrollarse. Está preocupado en hacer una maestría, una segunda especialización, ¿no? Está preocupado en ubicarse y hacer un desarrollo. No todo el 100% de los egresados agarran una segunda especialización. Probablemente estamos hablando a veces a nivel del país, por ejemplo, de Perú, yo soy de Perú, de la Universidad Federal del Norte, aproximadamente un 30% del total de los egresados del país probablemente están agarrando una plaza de recién-egresado. Este es un grupo poblacional que se constituye como un grupo cautivo, en el cual uno puede evaluar mediante los diferentes sistemas de recién-egresado, con los diferentes proveedores de las plazas de recién-egresado, que son el Ministerio de Salud y la Seguridad Social. Y ahí una estrategia sería obviamente conversar con ellos, con estos proveedores, para poder hacer dentro de estos procesos, obviamente llegar a tener una información de los egresos y retroalimentar. El segundo grupo poblacional creo que es aquel que ya terminó un recientado. Ahora, paralelamente hay un grupo importante que es el que no agarra una segunda especialización. Algunos hacen una maestría, bueno, en un lugar, pero también otros se ubican probablemente en hospitales o en centros de salud, etcétera. Igual yo creo que el proveedor es importante conversar con ellos para poder llegar a tener información de la ubicación de los egresados y sobre todo que la retroalimenten para los diferentes programas de salud. Luego hay un segundo momento que creo que es el momento en que ya tienen una especialización y tienen ya una formación más o menos específica y está tratando de ubicarse y desarrollarse en ese campo laboral, fundamentalmente. Quizás ese sea el momento más largo del desarrollo de los profesionales, ¿no? Que abarcará de los 5 años después que egresé hasta probablemente 10, 15 años más adelante, ¿no? Y el último grupo creo que es ese ya grupo que ya hizo su vida, ¿no? Tiene ya un perfil y un reconocimiento probablemente, y que generalmente mira a veces a la universidad como el alma mater, ¿no? O sea, nuestra segunda madre. Y ahí viene el tema de la fidelización del estudiante, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, en el Perú, dos universidades, la Universidad Cayetano y la Universidad San Marcos, cuyos egresados que están en el Perú, que están en Estados Unidos, formaron una asociación. Esa asociación, obviamente, de los egresados del Perú que trabajan en Estados Unidos y miran a sus universidades y dan apoyos, obviamente, a sus universidades, pero dan un apoyo fundamentalmente logístico, de trabajo, etcétera, pero no de retroalimentación, porque ya bastante lejos, como ya hemos dicho, ¿no? Creo que las experiencias todas son válidas. La de los Me voy a poner, por ejemplo, como un egresado. Yo soy un egresado también de una universidad estatal, de San Marcos, y mi promoción tiene su WhatsApp, obviamente, y nos reunimos a los 25, 10, 15 años y generalmente pedimos el auditorio de la universidad, y en eso ahí nos ponen un QR y uno contesta básicamente algunas preguntas que le interesan a la universidad. Es una estrategia, ¿no? La estrategia de cautivar obviamente a los estudiantes en los programas de segunda especialización o de posgrado también es otra, básicamente donde se le da facilidades y todo ello, ¿no? Pero sigue siendo la fidelización, creo yo, del estudiante en la universidad, que es la que va a garantizar que envíe a su universidad casi inmediatamente en la retroalimentación.
Y creo que ahí es el tema donde de repente sí, efectivamente, alguien lo dijo por ahí, de que buscar esas estrategias de fidelización para precisamente retroalimentar la universidad, ¿no? Eso es un poco lo que quería yo alcanzar, ¿no? Un poco lo que se hace, un poco lo difícil que es hacerlo. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar este tema de acreditación, uno de los estándares más duros precisamente es el estándar de egresados, ¿no? Para nosotros es el estándar 36 de nuestra acreditación de CINEACE, que es el más duro, obviamente, porque hay que demostrar la evidencia de esa retroalimentación, básicamente con el egresado, y que aterrice, obviamente, en lo que uno quiere, en la modificación del plan de estudios, ¿no? Básicamente en cuanto a eso. Por otro lado, tenemos al empleador, que también es el otro que da la información para la retroalimentación del plan de estudios. Y y el empleador, básicamente, es mucho más, yo creo que es más asequible, básicamente, y nos orienta también a poder llevar la retroalimentación del plan de estudios y puede llevar un buen plan de estudios para el egresado que quiere la comunidad, ¿no? Básicamente. Eso es lo que queríamos más o menos compartir con ustedes. Gracias. Doctor Carlos, muchas Gracias. gracias por su comentario. Muy interesante la forma en la que lo proyecta, las etapas de la vida del egresado es muy interesante. No, en particular no lo había visualizado de esa manera. Tendré que hablar con mi programa de egresados. Antes de darle la palabra a la siguiente persona que tiene la mano levantada, me gustaría hacer un comentario un poquito a destiempo y es sobre la doctora la Universidad Autónoma de Durango, que había preguntado sobre ¿cómo se llama? El examen que El hace el examen GEL EGEL. Plus. Ok. El EGEL, doctor. Eh, de hecho, es bastante importante que lo siga utilizando, doctora, porque tanto para las acreditadoras como Comae, en fin, pues, SAES, nos piden mucho que tengamos evaluadores externos de la calidad de nuestros alumnos. Entonces, sí es bastante recomendable tenerlas, sobre todo porque a la hora de que usted quiera analizar la cohorte de sus alumnos y ver el aprovechamiento en general, entre más información tenga, yo curso el examen ese, yo curso los resultados de los exámenes de residencia, junto con, también cursamos el examen que les hacemos propio y tenemos una información muy amplia de los alumnos. Entonces sí es bastante importante porque en las acreditaciones nos piden evaluadores externos y es la forma de medirnos nosotros realmente con la calidad que estamos haciendo de nuestros alumnos. Nada más era el comentario que quería hacer. Gracias, doctor. Continuando con el programa, tenemos 4 personas ya enfiladas que son Silvana, Francisco, Oscar y Andrea. Les pido un comentario de 3 minutos para que dar oportunidad a ver si otras personas también pueden contribuir. Adelante, Silvana. País, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Silvana Sarabia de Perú, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En relación a nuestros egresados, tenemos que más o menos, como mencioné la semana pasada, 1/3 de nuestros egresados salen a hacer la residencia fuera del país. Estados Unidos y España son los países donde más van nuestros egresados. Y tenemos en total, la gran mayoría de nuestros egresados entran a una residencia. Ahí tenemos otro grupo más pequeño que van a hacer maestrías, doctorados, investigación, y digamos, se alejan un poco más de la parte clínica, ¿no? Del seguimiento, más o menos en los últimos 3, 4 años se hace encuestas regularmente a los egresados al 0 años, o sea, recién egresados al año, a los 3 y a los 5 años, ¿no? Y tenemos los mismos problemas que han mencionado de las respuestas de las encuestas, ¿no? En los primeros años llega como al 60% y en el tercer y quinto años a veces es 40%, que en realidad ya no nos da la información completa de todos nuestros egresados, ¿no? Y eso es algo que, a pesar que también tenemos delegados por promoción, mi universidad es la universidad privada más de la Facultad de Medicina, de las privadas más antiguas del país. Tenemos más de 60 promociones, tenemos delegados por promoción, tenemos un programa de mentores para nuestros alumnos de los egresados que colaboran muchísimo en ese sentido, pero en realidad tenemos que trabajar más en los recién egresados para que eso pueda alimentar mejor nuestro programa, ¿no?
Sí tenemos también el SERUMS, que ya han hablado, es el Servicio Rural, Urbano Marginal, donde ahí se podría de repente encuestar, que digamos, generalmente terminan y al año siguiente es el SERUM, poder encuestar a nuestros egresados para ver cómo les está yendo una vez que ya están ejerciendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio para poder trabajar con nuestros egresados. Y creo que eso es más o menos lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con el doctor Francisco. Adelante, doctor. Muchas gracias. Soy Francisco Klein de la Universidad Favaloro en Argentina. Escuchaba con mucha atención y de algún modo con cierta sensación balsámica el hecho de compartir los mismos problemas con los colegas, sobre todo en la convocatoria para la obtención de información. Es interesante que cuando hemos analizado este tema en universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, como Harvard, Yale, Stanford, y qué les pasa a ellos con sus alumni, uno encuentra que lo que declaran es que tienen cerca del 85-90% de graduados en contacto con la universidad. Esto en las escuelas médicas. Y lo llamativo es que, bueno, utilizan un sistema de afiliación inmediata, automática y sistemática de todos los graduados a un centro de graduados que funciona en forma muy activa. Para aquellos que tenemos que desarrollar nuestras tareas de gestión educativa en Latinoamérica, nosotros tenemos dos problemas. Uno que comentó el doctor Saavedra, que la cuestión de la evaluación de la calidad del seguimiento de graduados en algunos países es un estándar, pero en todos los países es uno de los criterios con los que los pares evaluadores o los técnicos de las agencias de acreditación miran la calidad de la gestión académica en el postítulo. En este sentido, y teniendo en cuenta que nuestras reacreditaciones se dan en los mejores casos cada 6 años, nosotros tenemos afortunadamente este periodo hasta la próxima reacreditación. Tenemos un sistema permanente, como comentó la doctora hace pocos minutos, de evaluación y retroalimentación continua cada 5 años con objetivos específicos y medibles que tienen que ver con el porcentaje de graduados a los que alcanzamos en las encuestas de seguimiento. Nuestro objetivo ha sido siempre estar alrededor del 80%, en algunas ocasiones lo hemos alcanzado y siempre con mucha dificultad. Y por otro lado están los programas de identidad, de los cuales también se hablaron, que en nuestros casos incluyen estrategias de comunicación y vinculación con canales de comunicación que incluyen newsletters, redes sociales, grupos de WhatsApp por año de graduados. Existe una plataforma digital específica para los egresados y se incorporan todos los años eventos presenciales y virtuales de networking. Por otro lado, tenemos programas de formación continua y actualización que son exclusivos para graduados, así como estrategias de incentivos y beneficios tanto en las actividades de posgrado como en la incorporación al cuerpo académico sobre la base de cuestiones que ya se comentaron, como los programas de mentoría entre egresados y estudiantes. Y finalmente, con mucha insistencia en la creación de una identidad institucional fuerte, para lo cual tenemos 2 fechas anuales con una convocatoria que, como ha comentado el colega hace pocos minutos también, por momentos es bastante desnutrida, pero que de todos modos no hace decaer en la voluntad de seguir convocando con carácter, esto sí tengo que subrayarlo, siempre con carácter festivo.
porque si hay algo que es relativamente fácil de convocar es a pasarla bien. Casi nunca le damos a esto un carácter profundamente científico o superador de las alturas del conocimiento que pretendemos que tengan, sino que habitualmente le damos a estas reuniones de identidad institucional un carácter festivo. Bueno, gracias y disfrutando de la colaboración de los colegas. Muchas gracias, Francisco. Pasamos con Oscar. Hola, buen día de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues como ya lo han comentado dentro de este seguimiento de los egresados, pues también nosotros nos encontramos que la gran mayoría pues se va a estas residencias médicas. Un porcentaje ha ido incrementando hacia la docencia, la investigación, en maestrías, doctorados e incluso irse hacia la industria. Pero algo que comentaba también mi colega Alfredo es que mucho lo que hemos visto es la deserción de estos alumnos de medicina. Algo está pasando en los sistemas de salud. Bueno, vemos que sí existe un estrés, una sobreexigencia en los horarios, en las actividades de los médicos residentes. Sin embargo, bueno, creo que estas generaciones van cambiando y son más sensibles pues al estrés, a estas exigencias que se vienen de la medicina tradicional en donde pues exigen desde el punto de vista mental, físico y emocional una resiliencia, pero que actualmente, por lo menos en estas últimas generaciones después o dentro de la pandemia, se ha visto que estas generaciones sí tienen una mayor susceptibilidad y tienden a ya abandonar a estas residencias. Entonces sí, bueno, creo que es importante que se tenga alguna estrategia para tratar de, pues, ¿cómo se llama? Pues que sigan en estas residencias médicas. Sin embargo, pues bueno, el hecho de que ya haya incluso estrategias en México en donde hay una segunda o una tercera promoción para tratar de ingresar a médicos que no pudieron entrar en la primera ronda. Eso habla de que está pasando algo en los sistemas de salud o con las generaciones actuales de los médicos. Otro problema que alcanzamos a vislumbrar es que sí ha aumentado en los últimos 10 años el ingreso hacia residencias en el extranjero, como también comentaba Silvana, en donde ya se están yendo a Europa o Estados Unidos para solventar las deficiencias que pueda haber a nivel nacional. Y eso pues también es preocupante, ¿no? La fuga de cerebros que existe tanto a nivel de residencias o de posgrado en maestrías, doctorados, y que pues al final pues se quedan ya a trabajar y laborar en esos países extranjeros. Es importante que sí podamos nosotros crear estrategias para que se queden los médicos y contribuyan hacia el país, a la mejora del país, pero pues bueno, también muchas veces creo que es que se ven orillados por las situaciones actuales. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y pasamos con Andrea. País. Hola, muy buenos días. Andrea, Universidad Veracruzana de México. Y bueno, con respecto a los egresados, nuestra facultad tiene una coordinación de egresados, como han mencionado algunos otros compañeros. Y en cuanto a las estrategias, pues nosotros hemos implementado una base de datos desde el internado de pregrado para seguirlos a lo largo del tiempo. Otra nueva acción que generamos estos últimos años son los foros de egresados. Como bien nosotros tenemos establecido en el perfil de egreso, nuestros egresados no únicamente tienen el objetivo de hacer una especialidad médica. Eso es lo que hemos nosotros tratado de resaltar en cuanto a los estudiantes y la percepción. Y lo que hacemos en esos foros de egresados es invitar a directivos que hicieron maestrías o doctorados que se encuentran laborando en puestos administrativos, en sistemas de salud, médicos generales que cuentan con clínicas privadas. Entonces abordamos los temas de cómo
implementar una clínica privada para fortalecer el papel del médico general, no únicamente de los especialistas. Igualmente invitamos a egresados que se encuentran ya fuera del país, de renombre, investigadores, para crear un aspecto positivo de nuestros estudiantes. Nos ha funcionado. Ahora la percepción pues es un poco, el acercamiento a la facultad es más continuo, y otra situación que nosotros detectamos fue que la percepción, la última percepción con la que se quedan los estudiantes impacta a lo largo del acercamiento que querramos hacer. Si hubo algún inconveniente con un docente de servicio social o algún inconveniente con alguna secretaria, genera un aspecto negativo y ya no quieren tener el contacto con la facultad. O sea, lo toman como de manera personal y ya no quiero saber nada de ellos. Y tratamos nosotros de tener relaciones cordiales, de llevar el seguimiento, y también muy importante, si hay un cambio de programas de estudio, impacta completamente en los resultados de las encuestas. Nos sucedió que, como todos, hicimos unas encuestas egresados, y la verdad tuvimos respuesta positiva de personas jubiladas hace 30, 15, 20 años. Entonces las preguntas pues ya no estaban en relación al programa de estudios actual. Y también otro aspecto que he detectado es que si hacemos una encuesta en cuanto ellos salen, su percepción, como ya lo dijeron mis compañeros, cambia. En 3 o 4 años su perspectiva cambia dependiendo en el estado profesional en el que se encuentren. Entonces creo que sí es conveniente tal vez hacer una encuesta cuando ellos salen, y tal vez en una línea de tiempo hasta unos 3 o 4 años lo creemos conveniente. Funciona, nos funcionó completamente con el examen, el EGEL, el de egreso a la licenciatura. Aplicamos encuestas a empleadores y egresados, detectamos un área de oportunidad específica, hicimos un curso de intervención a médicos pasantes para antes de presentar el EGEL, y nuestras calificaciones pues aumentaron de manera muy positiva. Entonces, tenemos que trabajar porque retroalimenta completamente nuestro programa educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. No sé si la doctora Juliana quisiera compartirnos algo también. Juliana, adelante. Claro que sí, Juliana Gaviria de Medellín, Colombia. Escuchándolos a todos, pues yo creo que compartimos muchos de las actividades o programas que tratamos de implementar en nuestro día a día con los egresados. Nosotros en la Universidad CES, si bien medicina es uno de los programas fundadores, también ha sido un gran desafío tener a los egresados en el tiempo, porque es uno de los programas que más egresados tiene en la universidad nuestra. Desde el 2018, más o menos a la par donde el ministerio nos empieza pues a hacer la reflexión sobre los currículos basados por competencias, la universidad inicia con una evaluación de impacto en todos los programas de pregrado. Y en el de medicina, más o menos, este estudio se hace en coordinación con cada programa, pues en este caso con el programa de medicina y con la oficina de egresados, que depende de la Dirección de Extensión y Educación Continua de la universidad. Y nos ha resultado muy interesante porque se vinculan no solo respuestas de los recién egresados, sino que tenemos, como se hace cada 2 años, se puede entonces tener como ese seguimiento de los egresados en un tiempo considerable, como lo acaba de decir la doctora Andrea, en esa línea de tiempo para poder hacer una evaluación, que también nos lleva como a pensar, y pues de aquí ya es la tarea que me queda para implementar, es que no solo tenerlo para dar respuesta a las preguntas que nos van a hacer en todo el tema de registro calificado, que es el mínimo que tenemos que tener para tener un programa, y las acreditaciones de alta calidad, pero por lo menos conocerlos en esta línea de tiempo para que nos podamos ver cómo perciben el programa ya después 2 años de haber egresado, pero igual cada 2 años se renueva y los resultados son bastante importantes. Por ejemplo, el año pasado tuvimos alrededor de 500 respuestas, nosotros somos más o menos 9.000 egresados. Quisiéramos más, pero tener 500 respuestas es un número interesante también para poder evaluar el currículo en el tiempo. También, como dijo el doctor, que antes era la doctora Andrea, que se me olvida el nombre,
tenemos un evento con los egresados que no es académico, también es un momento para encontrarnos en otro espacio, pero últimamente hemos visto que nuestros egresados han tenido diferentes reconocimientos, ya sea en sociedades científicas por fuera de nuestro país, y cada uno de ellos los hemos seguido haciéndoles reconocimientos en el acto académico que tenemos en la universidad, lo cual ha vinculado que el egresado que de pronto no ha respondido las encuestas, que no ha podido estar o no ha querido responderlas, ya con lo que hemos hecho con los egresados anteriores que han tenido, como les digo, reconocimientos en donde están ejerciendo, hemos podido tenerlos y creamos un programa que se llama de regreso a casa. Entonces, cuando nos damos cuenta como universidad y como programa que tenemos también estos egresados dejando huella en nuestro país y por fuera de él también, los invitamos, ya sea de manera presencial o virtual, para hacer actividades de no solo en el área donde estén, sino también de mentoría con los estudiantes de pregrado, actividades con los estudiantes del posgrado, del cual tenga ese reconocimiento, y sobre todo como de liderazgo con el equipo directivo que actualmente tiene la Facultad de Medicina. Así que también creo que son ideas, aunque sean chiquitas, pero creo que pueden tener grandes logros en nuestros programas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Moraga, ¿desea compartirnos algo? Doctora Ana María. Ramón, no escuché tu consulta. Perdón, que si desea compartirnos algo. Ya llegué a la casa para conectarme desde acá. Ya. Yo escuché la consulta de Carla, nombre en relación al examen estandarizado, seguir adhiriendo. Creo que está su Es internet entrecortado. Por eso quizás Ramón yo no escuchaba. Ay, sí, perdona. Puede ser. Pero comentaba en relación a estos exámenes estandarizados y contar que en Chile nosotros tenemos un examen estandarizado que todos los egresados de medicina de todas las trabajar en el sistema público de salud y por otro lado poder iniciar las residencias médicas que llevan a obtener la especialidad. Por lo tanto, todos rinden ese examen. Pero lo interesante de ese examen es que tiene contenidos y competencias que ahí se evalúan que nosotros mismos desde las universidades analizamos y decidimos cuáles son. De tal manera que hay un conjunto de contenidos y ¿sí? Que me parece que es un elemento interesante de este examen, por lo tanto no es un examen que nos lo impongan de manera externa, sino que es un examen que desde las propias universidades vamos construyendo para nuestros egresados. Y que luego, por supuesto, en el momento de las acreditaciones son resultados que también nos miran para ver con qué nivel de calidad acreditamos las escuelas de medicina. Quería aportar eso, también comentar que me parece muy pertinente el comentario de otro compañero en relación a pero también la oportunidad de hacerlo en base a celebraciones. Nosotros les he comentado que tenemos 100 años de, por supuesto no todas vivas, pero tenemos egresados que ya tienen 80 años y que continúan reuniéndose cada 5 o 10 años y siempre esas son oportunidades para, por ejemplo, yo en mi rol de decana siempre estar en esas celebraciones, yo los acompaño y es también la oportunidad de recoger la consulta de cómo creen ustedes que pueden contribuir a la mejor formación hoy de nuestros egresados.
Y hemos tenido sorpresas muy lindas como acoger nuevos campos clínicos, acoger oportunidades de trabajar en las comunidades, que los invitan a los establecimientos donde están trabajando, o de mentorías de personas con mucha, mucha experiencia. Son como abuelos que apadrinan a chiquillos jóvenes que inician la carrera. También adhiero a que esas celebraciones son una oportunidad de el contacto que luego se puede traducir en un beneficio académico. Solo eso, Ramón. Muchas gracias. Yo Muchas quiero una pregunta. gracias. Sí, adelante, doctora. Sí, es con relación, déjeme ver si puedo encender la cámara, sí. Es con relación a la ponencia de la doctora Joanna Francis, que hablaba de estrategia para la contribución de las facultades de medicina y sus egresados en salud comunitaria. Como fue un poquito rápida, no sé si usted tendrá una pequeña retroalimentación para nosotros con relación a esta conferencia, porque me quedé como un poquito, como que no pude tener el contenido bien. Si ella está en la sala, no sé si está en la sala o si pudiera darnos como una pequeña retroalimentación sobre esa sección que no me quedó como muy clara. Claro que sí, doctora. No, ella ya no está en la sala ahora, pero con mucho Pues, gusto le hago un perfecto. comentario y si alguien más quisiera comentar también. ¿Está ella? ¿Alguien habló? No. Ah, porque es un punto que tengo aquí anotado justamente. Ella habló del social accountability, del impacto social que tienen las organizaciones educativas, que es un tema altamente relevante. Ya varios países están enfocando sus esfuerzos hacia el social accountability desde muchas perspectivas y frentes. Y uno de ellos también es el seguimiento de egresados el seguimiento de egresados, pero no desde esta perspectiva solamente de la encuesta y de la realimentación del programa desde el punto de vista técnico o académico, sino de cómo estos egresados están impactando en la sociedad, están transformando la sociedad y si se está midiendo esa transformación, que esa es otra forma también de ver el impacto del programa, ¿no? Entonces, este tema es altamente relevante. Es, creo, un reto en especial para los que estamos en Latinoamérica. Hay algo de social accountability de la misión social o de la responsabilidad social, pero hay poco en relación a lo que se mide respecto al impacto que generamos, no solo con nuestros estudiantes, sino con nuestros egresados en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo decir que somos una extraordinaria institución educativa en una ciudad, por ejemplo, si esa ciudad es carente de un buen servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Claro, no depende de nosotros la parte política del sistema, pero sí de los profesionales, ¿no? Entonces, y muchos de esos profesionales son los mismos que luego se hacen secretarios de salud o ministros de salud, o son los adscritos en los hospitales, o son los directores de los hospitales. Entonces, ¿cómo estamos impactando realmente en la salud de la población en la que estamos insertos en nuestro contexto, ¿no? Y los programas de seguimiento de egresados también pueden ayudar en eso porque, como han dicho ustedes, los reunimos, los traemos, pero ¿para qué los traemos? ¿De qué hablamos con ellos? ¿Los seguimos inspirando? ¿Motivamos el liderazgo? ¿Estamos trayendo a nuestros egresados, que son los directores de los hospitales, para hablar de gerencia de salud? ¿Estamos hablando de cómo mejorar la salud de nuestra población? ¿O los estamos trayendo a un desayuno para que nos cuenten cómo les fue cuando estudiaron con nosotros, ¿no? Entonces, ese es el giro que ella aporta en su presentación, que lo tenía aquí muy presente, estaba esperando como que terminara esta secuencia de participaciones que veía que era más o menos en el mismo sentido para tirarles este giro y hablemos un poco de eso, porque esto es de lo que no se habla mucho, ¿no? O
o si alguien tiene experiencias o si alguien lo está midiendo, me encantaría escucharlo y creo que todos estaríamos muy prestos a la atención de esto, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades donde solo hay una escuela, ¿no? Y naturalmente de esa escuela sale el ministro de Salud. Uh, ¿Qué estamos haciendo con él como egresado? ¿Está con nosotros trabajando o ya egresó y ya está? Él es un político más y él hace lo que quiere y nosotros como escuela aparte. O sea, esta reflexión también es importante, ¿no? Más allá de solamente la realimentación a los programas de estudio. O sea, cómo este seguimiento, este trabajo permanente y en alianza con los egresados nos ayuda a llegar más allá de los estudiantes, Ujú. más allá de los profesores. Un poco por ahí va Pudiera la dar, presentación. pudiera decir algo, profesor Ramón. ¿Qué quiere que diga, perdón? No, que si pudiera, sí, aportar algo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos eh, revisando la currículum, esto también podríamos enlazarlo ahí, con relación a lo que usted estaba expresando, que nuestros egresados, por ejemplo, de todo lo que estamos acá en la sala, pues están ocupando diferentes posiciones y nuestros estudiantes desde la universidad hasta esos centros van, ¿verdad? Y también estamos hablando de residencias médicas. Pues con relación a enlazarlos en los proyectos de nueva integración del currículum, ¿verdad? Yo creo que podría ser interesante tomar las opiniones y las consultas de ellos porque tienen la experiencia de cuando pasaron por nuestra universidad o por nuestras universidades. Y también ellos nos podrían ayudar con relación a esa consulta curricular y cuáles son las necesidades que tenemos para los nuevos tiempos o cuáles son las necesidades por ejemplo, los profesionales que más están demandando el sistema de salud. Y por ahí también nosotros ver si podemos aportar esa parte. No sé si me entendió. O sea, integrar a estos egresados que ya están en posiciones importantes y cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros como universidad a ver las necesidades de nuevos especialistas, ¿verdad? Porque el currículum no se detiene y esa consulta con ellos podrían ayudarnos a nosotros a mantener ese contacto con nuestros egresados que están en esas posiciones y también ellos podrían ayudarnos también en la integración de nuevas competencias o nuevas asignaturas y de ahí entonces también pasar ya a las necesidades que puedan tener como especialistas y nosotros desde la universidad, ya captando estos egresados, poder también capacitarlos para que tengan más facilidades en el pase para las especialidades. No sé si me entiendes, si se necesita más otorrino, por ejemplo, en nuestro país, pues entonces nosotros como universidad darle esa capacitación a nuestros egresados que van a concursar en el concurso nacional y que les pueda ir mejor y que puedan ingresar a esas especialidades. O sea que se puede enlazar una cosa con la otra. Sí, así es. Y además se puede, y a lo que iba y el comentario que le hago, y por ahí buscaba la reflexión, es que también seguir influyendo en ellos. Creo que esa es la parte interesante
seguir influyendo en ellos, porque, por ejemplo, tal vez a un Exacto. ministro de salud ya no le vamos nosotros a capacitar en nada o en poco a lo mejor, pero sí seguir influyendo, ¿no? Seguir influyendo y seguir manteniendo la relación y volvernos aliados también de esos egresados de alto rango para la Exacto. solución de los problemas que están sucediendo donde ellos están liderando, ¿no? Entonces Mm. creo que eso también es algo interesante. Vamos a dar la palabra a otras personas. El doctor Alban, perdón, volví Perdón, a sí. decir el nombre de su hija, Martín, perdón. Gerardo Martín, Doctor, disculpa, no lo pude adelante. cambiar. Gracias, Ramón. No, mi comentario va también, muy interesante tu pregunta. Bueno, de hecho, el ministro actual de Perú es egresado de la universidad, pero estudió solo los primeros años. Después terminó en la César Vallejo. Pero sí tenemos, cada vez el Ministerio de Salud se llena de cajamarquinos, te cuento, de donde yo vivo. Y dicen que ya hay un grupo ahí, tenemos nuestra forma de hablar, comen cuicos, nosotros comemos mucho, así que hay mucha influencia, pero no creo que por ahí va el tema. Los impactos que son difíciles de medir requieren otras estrategias que son generalmente ir a los determinantes sociales. Es como la universidad puede influir desde un nivel macro. Nosotros hace 3 años, mira, Cajamarca es el departamento más pobre del Perú, más pobre. La universidad ha cumplido 65 años, una vez se lo planteé al rector. Una estrategia es, hay que subir a las autoridades, tenemos que ir arriba, hay que empoderarnos de la organización de la universidad, porque sobre todo universidades únicas como la nuestra, que está sola en el departamento, le preguntaba, ¿y para qué celebramos si no hemos hecho nada por nuestra población, que sigue siendo la más pobre del Perú? Y bueno, nos pusimos a hacer una resolución y aprobamos, y cada facultad iba a coger cada distrito más pobre del Perú. De los 20 distritos más pobres del Perú, 18 están en Cajamarca. Entonces, cada una va a irse a una, pero no hay recursos, o sea, quedó solo en resolución nada más. Es como una pequeña experiencia, pero creo que la estrategia es determinantes sociales, es integrarnos con toda la universidad para poder influir bajo el tema de impacto. Pero responsabilidad social yo creo que todos hacemos. Creo que es interesante que el egresado pueda de alguna manera integrarse a este trabajo de la universidad como parte de su actividad de responsabilidad social. Todos tenemos programas de responsabilidad social en las facultades y de hecho ellos nos ayudan mucho. Son muy buenos cuando vamos como los estudiantes de pregrado a los lugares donde están ellos, nos abren las puertas. Siempre hay un contacto muy cercano con ellos. Lo que yo quería compartir. Gracias. Absolutamente, doctor, y coincido plenamente en la medición de estos determinantes, que era esta medición de impactos, ¿no? Eso es fundamental. Creo que ese es el reto más grande. O sea, dentro de los retos que se hablaron poco, estaban el de este vínculo con los egresados de alto nivel, pero que se mencionó algo, ¿no? Pero no estrategias muy puntuales de colaboración. Y el otro, que yo donde he visto muy poco, y la verdad ni siquiera podría compartir esa experiencia porque nosotros no lo tenemos, no lo hemos podido hacer, es lo que usted dice, es la medición de los determinantes si se están modificando o no, ¿no? Que esa sería, pues esa es nuestra misión social, nuestra responsabilidad, y la verdad es que creo que ahí estamos fallando. Sí, doctora Juliana. Bueno, yo sí les quería contar, la Universidad CESEN, con el liderazgo de la Facultad de Medicina en el 2018, vigente hasta hoy, hizo un programa muy lindo, se llama el programa Lazos, donde empezamos a hacer todo el tema de atención primaria en salud incluido en el currículo, desde tercer semestre hasta internado. Nosotros tenemos como área curricular cuidado de la salud comunitaria, que va desde primero hasta internado, pero en tercero vemos salud de las comunidades. Entonces es por eso que desde este periodo académico nosotros empezamos con este programa ante un llamado que hizo la alcaldía, pues o sea, el gobierno local de nuestra ciudad, a todas las facultades de medicina, para que nos distribuyéramos ciertas comunidades vulnerables y poderlas tener desde todos los programas de salud y tener este alcance. Entonces, en el 2018 nos empezamos con una comunidad en nuestra ciudad, en Medellín. La universidad es, como les digo, lo lideró y nosotros empezamos con este programa, empezamos a rotar, empezó todo el equipo docente de salud pública con los estudiantes en los diferentes niveles en 4 asignaturas, sobre todo ya después de empezar
que inician sus rotaciones alrededor de la salud comunitaria, en una institución educativa donde no solo entonces se veía al estudiante, sino a su entorno familiar, y empezamos a hacer las visitas, no solo las actividades de promoción y prevención en el colegio, sino las visitas a sus familias para poder entender los contextos y el entorno. Todo también articulado con la red de salud, que acá es, en este caso se llama Metro Salud. Ese programa no paró, seguimos vinculando hasta el programa de medicina veterinaria y zootecnia para entender todo el manejo incluso de las mascotas, y en pandemia continuamos con ello, o sea, todas las atenciones a la institución educativa y a la comunidad con sus familias seguimos haciendo. El año pasado dijimos que teníamos que mirar cómo hacíamos este proyecto más visible, y dentro de nuestra maestría en educación médica que tiene la facultad, uno de los grupos que también pues fue acompañado conmigo y mi equipo de docentes de salud pública, logramos registrar el modelo. Eso se llama Modelo Curricular de Atención Primaria en Salud C, se llama MOCAPS. Se los puedo compartir para que lo exploren. Somos uno de estos, pues un modelo interesante porque es a través de la institución educativa, articulado con la red en salud, que los estudiantes todos, sin ninguno sin falta, tienen que hacer sus rotaciones de atención primaria en salud alrededor de pediatría comunitaria, psiquiatría comunitaria, ginecología y obstetricia. Estamos empezando para que pueda ir también medicina interna, y a esto se vinculó también los posgrados clínicos que les acabo de decir. Entonces, todos los posgrados también dentro de su currículo han ido modificando sus planes de estudios para que los residentes también estén allí en esta comunidad. Es un trabajo muy lindo, y les repito, el programa de medicina con su pregrado y su posgrado, y ahora vinculado también con optometría, que es un programa nuevo, pues yo digo nuevo, ya vamos en el sexto semestre, son 9, en nuestra facultad también está vinculada a esta población, y con apoyo también de ONGs para atención importante a esta población. Así que no solo atendemos a los estudiantes de esa institución, sino que también, repito, a toda la familia, y ha sido un éxito rotundo, no solo para tener acceso a esta población y a los servicios o cómo se remiten a los adecuados, sino que los estudiantes también puedan tener dentro de su currículo la posibilidad de esta atención a población vulnerable en una de nuestras comunas de nuestra ciudad. Gracias, doctora. Voy a pasar la palabra a quienes no han participado. Fabián, ¿gustas compartirnos algo? Hola, ¿me escucho bien? Perfecto. Sí, adelante. Bueno, la situación que experimento yo acá en mi universidad, yo soy de la Universidad de Atacama, en el norte de Chile. Es una carrera de medicina que se abre el 2019, por lo tanto, egresados y titulados acabamos de tener hace un par de meses. Por lo tanto, todo lo que he estado escuchando por parte de la experiencia de otras unidades, para mí es altamente valioso. Yo lo que sí quisiera como destacar es y que lo que yo creo que es fundamental para poder mantener un vínculo con los estudiantes una vez que ellos ya se han ido, ya no pertenecen a la institución, es algo que es muy difícil de construir, y no creo que existan los manuales para ello, que es el sentido de pertenencia. Yo creo que eso puede ser fundamental para poder mantener este vínculo a través de los años. Es decir, un estudiante el cual se va de una unidad con un sentido de pertenencia alto, con una valoración de lo que fue su proceso, no solo desde el punto de vista personal, emocional, lo que significa estudiar en pregrado, sino que desde
la experiencia que fue el pasar en esta institución, ¿no? Yo creo que eso puede ser fundamental para el crecimiento final y el éxito de un programa de este tipo. Pero como les contaba, no tengo mucha experiencia que poder brindarles como somos carrera nueva, pero les agradezco a todos ustedes todo lo que nos han podido brindar la jornada del día de hoy. Gracias, Fabián. Doctora Alicia, ¿me gusta compartirnos algo? Bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Bueno, agradecer las experiencias porque yo creo que, y ahí yo concuerdo harto con Fabián con esto que esto no existe en los manuales. Yo creo, y voy a hablar un poco desde la experiencia general como Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud. Nosotros aquí en Chile nos pasa que en las carreras de tanto medicina como odontología son de acreditación obligatoria, ¿ya? Y la acreditación y también, bueno, ya hay un modelo de aseguramiento de la calidad a nivel del sistema o ecosistema universitario, para que me entiendan, donde hay ciertas exigencias y una exigencia ha sido el seguimiento de los egresados y que obviamente eso va nutriendo los procesos de innovación y ajustes curriculares. Pero yo creo que en un minuto se ha formado como algo más como una obligatoriedad de tenerlo, que este sentido cuando hablaba la doctora de Medellín, que la verdad que me encuentro espectacular, como en el fondo la experiencia que ellos de este trabajo colaborativo finalmente entre campus clínicos, egresados y la misma también de lo que aspira la institución. Y nosotros, ¿qué nos pasó? Obviamente que hacíamos el proceso que muchos también han comentado de estas encuestas de seguimiento, en que están, ¿ya? Pero con la construcción de este vínculo finalmente era un aspecto débil. Y cada vez, al pasar también los años, el contacto también con los egresados siendo cada vez más difícil, sobre todo pensando que después de la pandemia yo creo que también quedamos con esta fatiga electrónica en el sentido de que uno va a hacer una compra en un supermercado y te llega una encuesta, entonces empiezas a competir con la cantidad de encuestas que hay en el día, entonces empezaron a bajar los porcentajes y los seguimientos. Y la Universidad Mayor el año pasado hace una estrategia que al principio fue una apuesta, llevamos poquito tiempo, eso sí, donde también enfrentando una nueva acreditación de la universidad y también específicamente la carrera de medicina, donde se reformula la mirada y el vínculo con alumni y se establece se sigue con el formato de la encuesta porque también te piden evidencias, el proceso de acreditación, pero más allá del proceso de acreditación se empieza con una figura que son los comités consultivos, donde se empiezan a invitar a nuestros egresados a estos comités en conjunto también con los empleadores. Muchos también de los egresados también son parte de estos empleadores. Y la verdad que llevamos alrededor de 4 comités consultivos más o menos, se establecieron indicadores también, y la verdad que ha sido súper nutricio en el sentido de la vinculación que se ha hecho con los egresados, pero también esta generación de oportunidades de trabajo con los empleadores, y que finalmente nos ha servido de evidencia para ir nutriendo e ir haciendo ajustes también a nuestros programas de estudio. Así que yo creo que ese acercamiento finalmente, que inicialmente fue una apuesta, había harto temor de si esto iba a funcionar, la verdad que ha sido súper bueno. De hecho, se incorporaron ahora, el modelo se ha ido mejorando. Incluso ahora, por ejemplo, se estableció una estrategia también de incorporarlo como una vuelta al aula. Entonces, tanto odontología como medicina lo que hicieron fueron como una jornada de acercamiento con los graduados a través de ciertas capacitaciones en áreas que son relevantes y la verdad que fueron súper exitosas. Ahora hace poco terminó una odontología donde participaron más de 180 egresados. Y ya está perfilada para los de medicina, donde también se hizo esta estrategia de vuelta al aula, donde la semana pasada se hizo la bienvenida a los nuevos residentes, y la verdad que varios presentaron de los exalumnos, tanto del pregrado como de las especialidades médicas, presentaron sus iniciativas, presentaron sus proyectos de investigación y en qué estaba, así que se ha hecho, la verdad, esta estrategia, este vínculo de ir generando este trabajo colaborativo.
Y por otro lado también, y aquí viene un tema también de recursos y equipamiento, lo que se está tratando de hacer es que las cuentas de los correos electrónicos caducaban al salir de la universidad. A diferencia, por ejemplo, tomamos el modelo que pasaba con la Católica, en la Universidad Católica, los que salimos de la Universidad Católica aquí en Chile, la cuenta UC es vitalicia, eso tiene un costo, eso sí. Y por ejemplo, acá en La Mayor tú terminabas tu proceso formativo ya en el nivel que fuera y se acababa el correo. Y toda la información llegaba a ese correo. Entonces ahora se hizo un esfuerzo también de reactivación de los correos electrónicos a través de la casilla mayor para que el estudiante siga vinculado y pueda tener acceso a la biblioteca y a otros servicios que también presta la universidad. Así que eso es lo que puedo comentar, pero la verdad que me llevo más tareas finalmente con las experiencias que han comentado y sobre todo con la de Medellín, que me encantó. Eso, gracias. Gracias, Alicia. El doctor Luis Florian, ¿desea compartir algo? Sí, muy buenos días. Soy docente de la ¿No le Universidad escuchamos? Nacional de Trujillo, Perú también. Y la verdad, comentarles que en mi universidad nosotros contamos con departamentos y existen los comités de egresados. Ahí tenemos un comité de egresado del cual, bueno, yo hace como 8 años o 10 fui parte de ese comité. Y bueno, en ese entonces carecíamos de cuáles eran los objetivos, no estaba claro, se contrató a algunas consultoras, no teníamos la logística necesaria, etcétera. Entonces ha ido pasando nuestro comité de egresados, ha pasado por un proceso de mejora continua. Actualmente ya lo tenemos un programa de egresados y están conectados a ese programa. Pero resaltar la importancia de tener el conocimiento de nuestros egresados para mejorar nuestro programa de estudio, nuestro currículum. Yo recuerdo en una reunión que convocamos a los serumistas después de haber terminado, se convocaron algunos de ellos y en ese entonces una experiencia que contaron dos serumistas. Interesante porque ellos contaban que cuando iban a las comunidades, en la zona rural, los abordaron, pues la población lo abordó inmediatamente y uno de los pobladores le pidió que por favor pasara por su vivienda, que su esposa estaba dando a luz y estaba en trabajo de parto. Entonces entraron el médico y entraron la obstetra y la escena que encontraron no era la misma que habían visto en los hospitales. Encontraron a una mujer de pie, en trabajo de parto, de pie, agarrándose de una soga del techo y unas frazadas en el suelo. Y entonces, pues, era un parto vertical. Y eso jamás lo habían visto en los hospitales. Entonces se miraban entre ellos y quién interviene, quién actúa, etcétera. Entonces, esas experiencias nos hacen reflexionar que tenemos que introducirnos más en las necesidades y en los estilos de vida de la población, en la cultura de la población. Por lo demás, para comentar, bueno, yo soy el quinto docente que ha participado en este momento de Perú. He escuchado atentamente sus experiencias y agradecer también a los expositores porque estamos viendo que tenemos que nutrirnos mucho más para lograr cómo los egresados puedan participar. También hemos tenido muchos problemas en las encuestas, muy poca participación, pero comento que a medida que ha ido avanzando el tiempo y ha mejorado los medios de comunicación, también hemos mejorado en los contactos con ellos. Interesante sobre el voto que puedan tener los egresados en la universidad, una encuesta de pregrado, los mentores de egresados
Y la encuesta Serum es importantísima. Nosotros, yo también trabajo en la gerencia de salud y recibimos a los serumistas y se les aplica el examen para antes de ingresar o antes de hacer el serum se les aplica un examen. Les comento que actualmente en Perú estamos en una contradicción entre el Ministerio de Salud y las universidades porque antes este examen lo preparaban las universidades y hoy lo está elaborando el MINSA. Pero lo positivo de ello es que el Ministerio de Salud puede tener un conocimiento de cómo se está formando a nuestros profesionales de medicina. Y encontramos muchas sorpresas, ¿no? En los resultados de estos exámenes. Bueno, para terminar, comentarles que es muy importante escuchar estas experiencias. Nosotros nos nutrimos y, bueno, yo con todo esto me acercaré por ahora de nuestros responsables, por los comités de egresados para conversar con ellos, a ver cómo mejoramos esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Florian, por compartir la experiencia. Mónica Ferreras. Hola, buenos Si días. desea compartir algo, Mónica. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Le vemos y le escuchamos. Porque la clase pasada no me escuchaban. Bueno, no, prácticamente quiero comentarles una experiencia nuestra en el sentido de que acabamos de tener las facultades, el informe de las residencias. Nosotros tenemos un sistema de examen, perdón, soy de Argentina, de La Plata. Tenemos un sistema único de ingreso a la residencia, de examen de ingreso a la residencia, donde todos los egresados de las facultades de Ciencias de la Salud, se incorporan varios, no solamente la carrera de Medicina, realizan un examen y eligen y se inscriben a una especialidad. Dentro de esa información previa a la inscripción se realiza una encuesta y hay una pregunta que es ¿por qué decidieron anotarse en esa especialidad? Y en realidad, con asombro, particularmente cuando estaba analizando este informe a fines del año pasado, veo que el 52% lo realizan esa elección en base a posibilidades laborales y más específicamente remuneraciones en cada una de las especialidades. Solamente un 9% lo hicieron por vocación o pasión respecto a la especialidad que elegían. A su vez, dentro de estas especialidades que elegían, el 80% elegían lo público y también hubo una notoria caída en la elección de especialidades que para nuestro país son importantísimas y necesarias, como pediatría, clínica médica y medicina general. Una caída en la elección de esas especialidades. Bueno, eso hizo que todo el mundo diera las alertas, incluidos, por supuesto, los gestores de salud a nivel de los ministerios. Nosotros no tenemos un hospital universitario, nuestros estudiantes van a los hospitales públicos, tanto municipales, nacionales como provinciales. Así que nuestro contacto fue precisamente con esas autoridades, el hecho de que la mayoría de ellos, tanto directores de hospitales o gestores, eran egresados de nuestra facultad, y bueno, se armó una especie de contacto y de estímulo entre lo que eran las posibilidades de ofrecer esas residencias porque realmente son una necesidad. En ese sentido, nuestra comunicación con esos gestores siempre ha sido fluida y eso nos ha favorecido bastante. Por otro lado, el contacto con nuestros egresados, tenemos el mismo problema que tienen todos, que es mantener ese contacto. A partir de ello se creó en el 2023 un observatorio de egresados en nuestra facultad. Por supuesto que en la primera encuesta fue también la primera sorpresa, ya se comentó por allí quiénes son los que contestan la encuesta. Nos daba que el 50% de esos egresados permanecían en contacto con la facultad y algunos de ellos ocupaban cargos docentes, pero por supuesto eran el porcentaje que más había contestado la encuesta, así que hubo varias correcciones que hacer al respecto. Y por otro lado, también compartir que nuestros egresados forman parte del consejo directivo. Por estatuto de la universidad, de los 16 miembros del consejo directivo, 3 son egresados, se eligen cada 4 años, hacen una campaña, participan de las decisiones
Pero a pesar de ello, tenemos nosotros también el problema que se ha mencionado aquí, que es ese contacto y esa permanencia y esa identidad que evidentemente tenemos que estar trabajando. Y por otro lado, lo último, la parte del compromiso social que se comentó por allí, también se está fomentando. Nosotros tenemos el Sistema Universitario Regional de Salud, que son pequeñas postas de salud en los distintos centros comunitarios. Y el objetivo de ello es establecer el contacto entre tres nodos, que son el académico por un lado, a través de los estudiantes y demás, la comunidad a través de ese sistema comunitario y las redes de salud con los hospitales. Esto ha dado bastante resultado en la participación con muy buen criterio. Más allá de todo esto que acabo de mencionar, la pregunta, me parece, como gestores de salud y como posibilidades de trabajar en el grado, sería preguntarnos qué es lo que estamos sembrando. Porque si tenemos la posibilidad de influenciar en esos graduados, somos precisamente los que estamos en el grado. ¿Por qué no hay residencias o por qué no eligen en especialidades que realmente tienen un compromiso social y que tienen que ver con las necesidades? ¿Por qué priorizan alguna cuestión económica o de prestigio respecto a otras especialidades? ¿Por qué los graduados responden o no responden a una encuesta? ¿Por qué no generamos identidad? Yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer nosotros desde el grado, para después poder plantarnos seriamente en una medición seria y criteriosa respecto a nuestros graduados. Eso me queda a mí como pregunta que me parece muy importante. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Marian Turiz. Creo que ya había participado, ¿no? Espera. Sí, Javier doctor. Gutiérrez. Sí, adelante, le escucho. Buenos días. Un saludo a todos los colegas, ¿no? Para comentarles sobre la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú. Bueno, es un diagnóstico situacional muy rápido. Mire, esto tenemos que entenderlo desde por qué ingresan a la Facultad de Medicina. Anteriormente nosotros, la mayoría probablemente de todos los que están en este diplomado, lo hemos hecho por vocación. Lamentablemente, con el tiempo, esta vocación se ha ido perdiendo y más juegan otros intereses, sobre todo monetarios, como lo ha mencionado la persona que me antecedió. ¿Esto qué conlleva? La masificación en la universidad, ¿no?, de estudiantes de medicina y la masificación de docentes que no tenían tampoco la vocación de hacer docencia. ¿Eso qué ha llevado? A que se pierda en la práctica una cultura organizacional y una identidad con la facultad y con la misma universidad. Entonces, ¿en qué terminan esto? Terminan pues justamente lo que estamos viendo, ¿no? Salen de la facultad y prácticamente se olvidan de lo que ha sido su alma mater. Nosotros teníamos el examen nacional del ENAM que se tomaba todos los años. Lamentablemente, disposiciones políticas del Ministerio de Salud lo volvieron voluntario y prácticamente lo han quitado, ¿no? Y nos servía eso para poder evaluar más o menos el desempeño que tenían nuestros alumnos. Después se ha instaurado el examen del SERUMS, que también nos da una guía, pero los resultados que hemos encontrado en el último, donde hay denuncias graves de probables actos de corrupción, alteración de notas, etcétera, ¿no?, quitan mucho la credibilidad de este examen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este momento? Hemos podido hacer un seguimiento, generalmente yo diría casi al tercio superior, que es el que casi siempre colabora con nosotros. Este tercio superior, ¿cómo lo hemos hecho? Son los alumnos que se presentan a los exámenes para hacer el internado en la Seguridad Social, donde tienen que ingresar por un examen que toma la misma Seguridad Social. Generalmente van ahí los mejores alumnos. Y de estos alumnos que hacen su internado, en el seguimiento que hemos hecho, casi un 90%
30% terminan ingresando a la residencia médica. Es hasta ahí donde nosotros podemos hacer un seguimiento real. Posteriormente no lo tenemos y sería pues engañarlos y engañarnos a nosotros mismos si pretendemos creer que estamos haciendo un seguimiento para evaluar posteriormente el impacto de la preparación que estamos dando. Yo he sido director del hospital, acá en Arequipa, de un hospital de la Seguridad Social, y por ejemplo, nosotros no podríamos dar, así se los digo, como institución, no podríamos dar, ¿no?, a ninguna persona, a ninguna institución, información sobre el desempeño de un médico porque estamos prohibidos por ley, ¿no? E incluso hay una ley que protege los datos personales, entonces no podríamos evaluar ese desempeño a través de una encuesta a los empleadores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Salen de la residencia, del internado, el tercio superior, más o menos tenemos una información que nos sirve solo para cuando ingresan, pero una vez culminado este residentado y los 2/3 que quedan, realmente no tenemos una información qué es lo que está pasando. No hay una identidad, como lo han dicho bien claro algunos colegas, no hay una identidad institucional que permita ese seguimiento. Hemos intentado mediante encuestas, mediante otras formas y no hemos logrado eso. Entonces es un reto para nosotros, y lo decimos así, es un reto que nos hemos impuesto este año a raíz de la acreditación internacional que la universidad ha conseguido en la Facultad de Medicina para poder hacer este seguimiento. Implica mucho trabajo, implica mucho esfuerzo porque son dos cosas que tenemos que cambiar. La mentalidad de nuestros alumnos que están egresando y la mentalidad de los docentes que están inculcando algunas, ¿no?, concepciones de lo que es un médico. Como les decía al inicio, la vocación por ser médico, que antes era pues una vocación de tipo altruista, de beneficio, hoy está siendo sustituida por una vocación monetarista. Y ojalá podamos cambiar, porque esto no solo lo vemos en la universidad, lo vemos en todas las facultades de medicina, donde realmente pues los valores, los principios y virtudes que se exigía o que practicaba un médico han ido quedando de lado para ser sustituidos por otro tipo de valores. Es lo que tendríamos que comentarles. Muchas gracias, doctor. Pasamos con la doctora María Anturiz. Adelante, doctora. Doctor, muy buenos días, disculpe. Sí, mire, acotar algo que nos dijo el doctor Javier, ¿no? Yo soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil, soy la decana de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros sí tenemos un examen, en este caso, para que los postulantes a estudiar medicina, obviamente, ingresen, ¿no? La Universidad de Guayaquil es una de las universidades más grandes del Ecuador. Nosotros manejamos aproximadamente entre 800 y 1000 estudiantes. Actualmente manejamos un número estimado de 100 estudiantes. Justamente dentro del tema de la acreditación, que nosotros también ya la pasamos, fue nuestra tercera oportunidad y última, gracias a Dios la aprobamos. Justamente nosotros tenemos una de las gestiones que es seguimiento al graduado. Entonces nosotros sí hacemos un seguimiento del médico que se ha incorporado en nuestra universidad, justamente para saber si tiene en este caso trabajo o quizás fue a preparar su posgrado fuera del país. Bueno, muchas de las cosas o de las características que los médicos actualmente pues tienden, ¿no? Por la situación también del Ministerio de Salud, que tiene muy pocas plazas. Actualmente necesitamos más especialistas que médicos generales y pues en ese contexto nosotros hacemos un seguimiento de nuestros graduados. Y obviamente pues imagínense, pasar de 800 estudiantes a aproximadamente 100, sí ha sido en este caso como una universidad pública, un control más que nada del médico para que pueda graduarse y conseguir el trabajo aquí en el país. Bueno, esa es mi aportación, mi doctor. Muchísimas gracias. ¿Se le dejó escuchar, doctora? Sí, lo escucho yo a usted, doctor. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A usted, doctor. Y por aquí, ¿quién nos falta? Yo, Greta, adelante, Greta. ¿cómo está?
Déjenme ver si puedo prender la cámara. Sí. Yo soy la coordinadora de admisión a la carrera de medicina. Aquí también está el subdirector de la carrera. En este momento teníamos una reunión con docentes, entonces posiblemente tenga dificultad para conectarse. En el caso de nosotros manejamos un número muy alto de estudiantes. Nuestras incorporaciones de médicos cada semestre va de 400 a 500 médicos graduados, es decir, mejor dicho, hay 2 periodos de graduación en el año de 500, más o menos, 400 a 500 médicos. Nosotros tenemos un programa en la universidad que se llama Alumni y que también es el seguimiento al graduado. Dentro del tipo de examen para incorporarse a su actividad profesional es exactamente la misma que nos indicó la doctora María Antonieta Tauriz. Las dos somos de Guayaquil, Ecuador, solamente de diferentes universidades. Entonces, lo que está haciendo actualmente la universidad, nosotros sí tenemos contactos y tenemos grupos con los graduados, es darle varios beneficios a cada uno de ellos, incluyendo una red de comunicación entre graduados, tenemos una bolsa de empleo, pero además de eso, nosotros apostamos por algo. Desde hace 2 años se dio una disposición en la universidad. Nosotros solamente, y no solamente en la carrera de medicina, solamente contratamos como docentes a nuestros graduados de cada una de las carreras. De alguna manera nosotros estamos invirtiendo en la educación de ellos y consideramos que debemos confiar en nuestro producto. Y por esa razón se les da esa prioridad a ellos que fueron formados por nosotros para que a su vez ellos sean los nuevos formadores de las nuevas generaciones. Independientemente de ellos, también tenemos convenios con varias universidades y de una u otra manera apoyamos para la salida de ellos del país e incorporación en otros países. Y apostamos por luchar con el deseo de ser parte de los que formamos posgradistas, especialistas. Hicimos un convenio con el Ministerio de Salud Pública y actualmente ya tenemos nuestras especialidades, posgrados, que muchos de nuestros médicos graduados aprovechan, aunque está abierto para el público general. La mayoría son autofinanciadas. Sin embargo, hay pocas que se abren, pocas plazas como beca, que esas definitivamente son unidas al Ministerio de Salud Pública en relación al beneficio económico que ellos reciben durante el tiempo de posgraduados. Y eso es lo que yo podría decir en relación a nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Greta. ¿Alguien más que nos haya faltado? Doctora Inés Moreno. Hola, ¿me escuchan? Es que tengo Sí. problemas con la cámara. Bueno, pues la verdad es que yo no estoy adscrita a ninguna universidad, pero escuchando sus comentarios me parece como de una perspectiva educativa, entiendo que todas las universidades suelen implementar algunas estrategias, ¿no? Ya sea el seguimiento mediante encuestas o entrevistas, algunas hacen redes institucionales y de formación continua. Pero aún así, digo, porque a mí me ha pasado que me buscan de la universidad y que me quieren hacer una encuesta y todo, y a veces la verdad es que se me va, se me va a contestarlas. Pero creo que aquí el enfoque que están comentando es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para seguir, o sea, para no perderlos de vista, que sigamos como haciendo alianza con estos egresados, porque nos pueden ayudar ellos que están viviendo el campo clínico o el campo que estén viviendo cada uno, nos pueden dar recomendaciones que, para ¿Te puse mejorar. dos? Bueno, digo, perdón. Para mejorar pues las currículas o hacer algunos programas de responsabilidad social. Y creo que sí es muy interesante tomar consejos pues, de todos los que estamos aquí para que no los perdamos de vista y todos podamos tener a estos egresados como aliados, ¿no?
Y pues nada, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que nos haya faltado hoy? Creo que estamos todos, aprovechando que tenemos por aquí a dos profesores, al doctor Mauricio, al doctor Pedro. ¿Quieren comentar algo, aportar alguna aportación sobre el tema de hoy, Mauricio? Sí, buenos días, o buenas tardes desde Chile, perdón. Solamente comentar que yo voy a colocar otra variable más. Han hablado del análisis del resultado egresado, para poder conocer el perfil de egreso de cada uno, pero cuando nuestros profesionales son formados, ellos se insertan en el medio laboral y las características que ellos tienen, eso recibe el nombre perfil profesional. Y cuando uno toma conocimiento de la encuesta de los egresados, nos permite ver la brecha que existe entre nuestro perfil de egreso y el perfil profesional. Y de ahí nacen habitualmente los cursos de educación continua o los cambios de perfeccionamiento de los programas de formación de especialistas. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, no solo enfocarnos en el perfil de egreso, que es en la formación que ellos tuvieron y que llegaron a un mercado laboral, a un sistema de salud que va cambiando dinámicamente y que necesita nuevos profesionales de la salud. Hoy en día, por ejemplo, está el uso de la inteligencia artificial, que es una herramienta, pero queremos saber nuestros egresados que no fueron formados con este tipo de herramienta, cómo se están insertando esto en el medio y se lo van a utilizar. Y eso se llama perfil profesional. Entonces, yo los invito que además de ver con los egresados si tienen las competencias que ustedes están formando, es cuál es la brecha que existe con las competencias que le está pidiendo el medio laboral en este minuto, que es el perfil profesional. Y esa brecha, ver lo que nos permite actualizar los planes de estudio, por un lado, hacer rediseños curriculares, y por otro lado, brindarle a nuestros propios egresados de nuestras casas de estudios cursos de perfeccionamiento que les permiten a ellos poder insertarse de manera adecuada en el medio laboral. Eso, doctor Esperón. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Si no lo hubiera. Bueno, si no lo hubiera, pues agradezco a todas y a todos por su participación, como siempre amable en compartir. Creo que siempre lo digo en todos los foros que me presento, compartir es el reto del siglo XXI, en una era en la que estamos viviendo la emergencia de muchas cosas nuevas, pero a la vez cada vez menos recursos, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, la única forma de salir adelante es compartiendo y este foro es una extraordinaria oportunidad para ello. ¿Quieres comentar algo más, Josué, antes de irnos? ¿Te escuchamos? Perdón, perdí el micrófono. No, realmente lo único que da a aportar es que cada universidad tenemos que buscar la forma de volver a regresar a nuestros egresados y sacar la información a partir de estas encuestas, porque realmente es un banco de información importantísimo que me puede ayudar a mejorar mi currículo, ver cuáles han sido mis puntos débiles y a partir de ahí volver a mejorarlo. Entonces, cada uno conoce a su tipo de población y es la forma en que debemos de buscarlo. Yo ahorita con las ideas que escuché ya tengo tarea nueva para implementar. Muchas gracias, Josué. Pues bueno, ahí quedan tengo un programa de radio que siempre decimos al final, decimos, ¿qué aprendí hoy? En 5 cosas, ¿no? Una, que los programas de egresados nos realimentan nuestro programa de estudios y todo el proceso formativo. 2, que necesitamos un sistema o un programa de identidad institucional que ayude a que los egresados se mantengan en contacto con nosotros para seguir no solamente realimentando, sino participando junto con la universidad en sus propósitos. 3, que es necesario seguir influyendo en nuestros líderes, en nuestros egresados líderes y contribuir en su causa también, ¿no? Cuando se alinee al de la universidad desde las universidades. 4, que debemos a través de nuestros programas de egresados
seguir, transformar nuestro entorno también en el sistema de salud y en la salud de las personas alrededor de nuestras instituciones. Y 5, que no hay mejor manera de hacerlo que trabajando juntos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Bye, buenas tardes. Chao. Feliz día. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buen día.